Muy buenos días. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2003. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ya salió humo negro desde el Vaticano. Hay ansiedad en el mundo por el humo blanco. En el día de hoy ya tuvimos también la primera humareda negra. Crece la expectativa por quien suceda al sumo pontífice, hoy pontífice emérito, Benedicto XVI. ¿Para qué sumarnos a la lista de los que hacen apuestas y de los que proponen nombres cuando no hay ninguna idea, ninguna, de lo que harán los cardenales? Renunció al Comité Nacional de Cafeteros, un personaje central en la política cafetera de los últimos años del país. Es el doctor Mario Gómez Estrada. Mario Gómez Estrada renunció, ya conocimos su carta de renuncia, una carta violenta contra el gerente de la Federación de Cafeteros y contra quienes no supieron manejar la crisis, no supieron entender la voz de los cafeteros y resolvieron pactar con una representación espontánea, como fue. El hecho fue ese y por eso dijimos aquí en la hora de la verdad que la Federación Nacional de Cafeteros había quedado destituida. El único que lo entendió como tenía que entenderlo fue el doctor Gómez Estrada. Él comprendió que eso era un golpe de Estado a la institucionalidad cafetera. Pero ni el gobierno, ni el gerente de la federación, ni los otros miembros del comité de cafeteros se han dado por aludidos. Muerte política para Iván Moreno Rojas. Sentencia del Consejo de Estado. Ya se dictó. Y es una pérdida de investidura por haber utilizado su investidura como senador en beneficio personal. La valorización de una injusticia a una revuelta popular. Ojo con la valorización. Sencillamente se salió de madre, se salió de cauce el tema de la valorización. Es un predial sin medida, es un predial que no lleva su nombre, pero que puede ser más cruel y más duro que el predial. Entonces ya no son los impuestos prediales de propiedad de los municipios, sino los prediales más las valorizaciones, que se cobran como le da la gana al municipio. La gente se revuelve. La propiedad en las ciudades del país está gravemente amenazada por la valorización. Hablaremos con Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá. Ahora son las torturas psicológicas, un tipo penal inventado con efectos retroactivos. Una periodista que no conocíamos se declaró perseguida en la época del doctor Pastrana, y claro, ¿cómo iba a ser de otra manera? La Fiscalía la emprende contra el doctor Narváez, José Ignacio Narváez. Cualquier cosa que pase en Colombia tiene sus objetivos militares en la Fiscalía. El doctor Narváez es culpable de cualquier cosa que pase en Colombia. A propósito, Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia de la República en la época de Álvaro Uribe Vélez, ya no es un peligro para la sociedad. Así lo declaró ayer el Tribunal Superior de Bogotá. Ante el tribunal, ayer mismo, en otra audiencia, el abogado del exministro y excandidato a la presidencia de la República, Andrés Felipe Arias, presentó la misma solicitud. ¿Cuál es el peligro que representa para la sociedad Andrés Felipe Arias, estando en su casa mientras se adelanta el juicio ante la Corte Suprema de Justicia? Las argumentaciones de la Fiscalía General de la Nación dieran risa si no se trataría de un asunto con fondo trágico. El país está harto de odios, le dice el presidente Santos al presidente Pastrana a propósito de la renuncia que este último hizo
a la Comisión Asesora de Asuntos Internacionales, cuando el presidente Santos dijo públicamente que iba a hacer publicar todo lo que se refería a las deliberaciones de esa comisión al tema de Nicaragua. Entonces, si el país está harto de odios, ¿por qué los practica y por qué aplica la técnica? Es la pregunta que uno se hace desprevenidamente. ¿Por qué los odios? ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué las parcialidades? ¿Por qué la división del país que se promueve desde la Presidencia de la República? Ahora, lo progresista es la inseminación artificial. Hemos llegado a unos extremos en el manejo de la moral sencillamente increíbles. Ahora la Corte Constitucional habla de la inseminación artificial. Claro, con una condición obvia, que no se conozcan los donantes. Esto es el nazismo en lo peor de sus expresiones. Esto sí es nazista. Esto sí es organizar una raza superior sobre la base de donantes de semen. Banco de semen, como con los toros, como con los caballos, así con los seres humanos. Claro que la Corte Constitucional toma la medida que tiene que tomar. Que nunca, nunca el niño pueda saber de quién es hijo, porque es hijo de un banco de semen. Esto es el colmo. Si el país no reacciona ante esta afrenta, no reacciona por nada. ¿Hasta dónde se ha reducido el nivel moral del ser humano? Ya no van a nacer las próximas generaciones de actos de amor, sino de cruces. ¿Cruces de qué naturaleza serán? ¿Cruces raciales o cruces por el tacto económico de los padres o cruces por su capacidad de producir espermatozoides o cruces por qué? Nazismo puro es lo que está planteando la Corte Constitucional, la progresista Corte Constitucional. Las zonas de reserva campesina son soluciones retrógradas y peligrosas, pero nunca sabremos nada. Para aproximarnos a los temas de La Habana, hay que averiguarle a una periodista del Tiempo, que es la única que tiene la exclusividad en Colombia. Es la única que sabe qué es lo que está pasando, o que dice saber qué es lo que está pasando, y a la gente hay que creerle. ¿Por qué estas cosas no se difunden como se tienen que difundir entre todos? Estos temas de exclusivos no es que nos den celos, no, nos importa un comino que la señora Marisol sea la dueña de la verdad, no nos importa, simplemente como periodistas nos asombra que haya este tipo de tratamientos y que haya que preguntarle a una persona a ver qué es lo que están conversando en La Habana, cuando el asunto interesa a 40 millones de colombianos, no a la señora Marisol, ni a un determinado diario del país. Esto le importa a todos los colombianos. Por favor, cartas sobre la mesa y destapadas, no a la tapada como en ciertos juegos de póker. Hay tendencia a la baja en todas las bolsas del mundo. El petróleo WTI sube a $92.90. El oro está en $1.592 la onza Troy. El índice general de la Bolsa de Colombia empezará hoy en 14.483,05. Ha bajado muy severamente. Estuvo por encima de 15.000 puntos, ahora está en ese nivel. Y eso se le atribuye a la inestabilidad de las acciones de las empresas petroleras. El dólar a 1.800 pesos. Llegó a estar a 1.810, bajó a 1.800 y ahora se dice que con el aumento de calificación vamos para 1.750. Y el Banco de la República mudo. Por ahora tenemos declaraciones muy tiernas y muy lindas de la nueva directora del Banco de la República, pero esto no es con declaraciones sobre la vida y los milagros y la vocación artística de los directores. Esto es con decisiones y decisiones inmediatas que el país necesita inmediatamente. El país va por un despeñadero en materia económica y el Banco de la República tiene que responder por sus actos del pasado y por las proyecciones que tenga del futuro. En Venezuela, el presidente Maduro, si es que es presidente ese señor, encargado de Venezuela, dice que se investigará el cáncer de Chávez. No sé si al señor Maduro le han dicho que sobre una momia
sobre un cadáver embalsamado ya no se pueden hacer pruebas de ninguna especie, ya no hay humores, ya no hay nada, no hay manera de hacer pruebas. Pero además se están inventando la cosa más ridícula, y es que el cáncer se pueda inocular. En esas están en Venezuela para ganar las elecciones. Lo mismo que la hija de Chávez ahora regaña al señor Capriles porque está agrediendo la memoria de su padre. Entonces hay una campaña en Venezuela para romper la continuidad de un régimen de 14 años que destruyó el país, pero no se puede hablar del responsable, porque eso es faltarle al respeto y esa es una amenaza. Cuidado, en Venezuela nos estamos aproximando muy peligrosamente a un baño de sangre. La CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, denuncia el peligro que representa Norcorea para el mundo. Descubrió el agua tibia la CIA. No sé si en todo está avanzando con esta prontitud, pero descubrió el agua tibia. Hubo referendo en las Malvinas. ¡Sorpresa! De 1.500 votantes hubo 3 que no querían seguir perteneciendo al Reino Unido. Sorpresa, 3. Deben ser descendientes de argentinos que se quedaron por ahí metidos en alguna parte en las Malvinas. Viñone, a propósito de Argentina, a los 85 años de edad fue condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en la época en que los montoneros cometían crímenes todos los días. Si hay pruebas de los crímenes de Viñone, nadie puede decir que no lo condenen. ¿Y qué pasó con las pruebas que todo el mundo tiene sobre los crímenes de los montoneros? Los secuestros, las bombas que ponían en las ciudades, las extorsiones, actos terroristas todos los días, asesinatos infames a mansalva de los policías argentinos en aquellos momentos. ¿Cuál es el castigo? Que están en el poder. Son los dueños de la presidencia y son los dueños de los ministerios y son los dueños del poder en la Argentina. Algo parecido es lo que quieren en Colombia. Las FARC al poder y los militares colombianos a la cárcel. Esa es la propuesta que nos hacen. Y en Hoy en la Historia recordaremos un tramo muy especial de la historia griega, cómo se vivía en la edad de Pericles. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Aclaro que Nina Mouskouri pues no es mi cantante favorita ni mucho menos, pero tengo que reconocer que en estos boleros suena muy bien, así que en honor de la verdad, sí. Bueno, les quiero hablar de un tema que no es tan agradable, porque es la persecución al expresidente Uribe y a sus funcionarios, que no solo ha sido y es evidente, sino que a mí la verdad me parece descarada y vergonzosa. Ayer el Tribunal Superior de Bogotá concedió la solicitud de libertad al exsecretario de la presidencia del gobierno de Uribe tras considerar que no representa un peligro para la sociedad, Bernardo Moreno. Eso sí, después de pasar 19 meses encerrado, separado de su familia, aislado, señalado, a pesar, curiosamente, de que no existe ni una sola prueba en la que se mencione su nombre en las tan famosas y polémicas chuzadas. Bernardo Moreno seguirá dedicando su tiempo a defenderse ante la Corte Suprema, por supuesto. Mientras tanto, el exministro de Agricultura y excandidato presidencial Andrés Felipe Arias sigue también encerrado, esperando una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que le permita reunirse con su familia tras... ¿Cuánto tiempo lleva ya Andrés Felipe Arias? Más o menos lo mismo, ¿verdad? O más incluso, 19 meses por lo menos, creo. Porque según la Fiscalía, si habla mucho Andrés Felipe Arias encerrado, ¿cómo hablará cuando esté en libertad? Imagínense el argumento, como si hablar fuera un delito y hablar pueda convertir a alguien en un peligro para la sociedad. Estas dos son muchos de los ejemplos que prueban la clara, insisto, descarada e injusta persecución contra el gobierno de Álvaro Uribe. Son detenidos, señalados, víctimas del bullying mediático y desamparados maliciosamente. Y quiero explicar lo de desamparados maliciosamente porque esto me consta. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se adquirieron unas pólizas con la Previsora. Ustedes saben que esta es una aseguradora del Estado. Esas pólizas fueron para algunos ministerios
con la intención de que esa empresa aseguradora amparara a esos funcionarios en caso de investigaciones y ayudara con los costos de sus abogados. Pues bien, se sabe que hay muchos integrantes del gobierno anterior que se han visto obligados a endeudarse literalmente para costear su defensa, porque a la empresa aseguradora del Estado, la previsora, no le da la gana de cumplir con su deber. Un ejemplo más de la persecución y campaña de exterminio que el expresidente Álvaro Uribe y sus funcionarios sufren todos los días. Yo quiero hacer una precisión, Montserrat, a propósito de la persecución contra Bernardo Moreno. No es que no haya sido mencionado en el tema de las chuzadas, es algo más radical. Es que no hay chuzadas, Montserrat. Sí. El delito nos enseñaban, yo recuerdo mis clases con aquel inolvidable profesor que sigue muy activo y que llevamos en el corazón todos sus alumnos, Bernardo Gaitán Maecha, cumbre de la ciencia penal en Colombia. Pues Bernardo Gaitán Maecha nos enseñaba que un delito tiene cuerpo y tiene alma. El cuerpo son los elementos materiales físicos que comprueban que hubo una conducta que es la expresión de una decisión humana, de voluntad, de inteligencia, aquel tema tan hermoso de lo que es la conducta como elemento constitutivo del delito, que se expresa materialmente de alguna manera. Esos elementos materiales del delito son los que se llama el cuerpo del delito, corpus delicti. Nunca habrá un homicidio sin un cadáver, sin un muerto, sin una persona que haya fallecido como resultado de un acto de la voluntad humana. Pues aquí tenemos chuzadas sin chuzada. Tenemos a una persona 19 meses preso y estamos esperando la grabación, la primera grabación de una chuzada. Estamos esperando. Que si hubiera chuzadas, si las hubiera habido, ¿usted se imagina cuántas circularían por el mundo? Aquí la única chuzada que se conoce fue la que me hicieron a mí, de la que yo fui víctima, y que denuncié ante la Fiscalía, y que me he tenido que reiterar no sé cuántas veces en mi denuncia. Esa chuzada fue transmitida al aire por la televisión. Me chuzaron una conversación con el general Rito Alejo del Río. Y yo tengo derecho a mi intimidad, y el general Rito Alejo del Río, estando preso, también tiene derecho a que se le respete su intimidad personal. ¿Ahí no les pareció escandaloso que lo chuzaran a usted? ¿O es que existen chuzadas de primera y chuzadas de segunda? Para la Fiscalía, claro. Pues las chuzadas de primera son las que no existen y las chuzadas de segunda son las que existen, sobre las que hay pruebas, pero respecto a las cuales la Fiscalía General de la Nación no hace absolutamente nada. Las otras chuzadas, las que tuvieron preso a Bernardo Moreno durante 19 meses y lo siguen manteniendo dentro de un proceso que nadie comprende, no tienen sustrato corpóreo, no tienen vida. Yo me sigo preguntando como el primer día, ¿dónde están las chuzadas? Muéstreme alguna. No, es que a la corte la chuzaban. A ver, deme una prueba. Deme una prueba. No existe. Este es un delito sin cuerpo. Y no hay delito sin cuerpo. Eso no existe. Bueno, pero ¿sabe cuál es el delito, doctor Londoño? Dice un oyente que firma como María Elena, dice, ser amigo y seguidor del doctor Uribe se convirtió ahora en conducta delictiva. Así lo sienten algunos oyentes. Bueno, pero se tiene que inventar siquiera un sustrato corpóreo que permita decir que hubo un delito. El caso de Andrés Felipe Arias, desde el punto de vista del derecho penal, es absolutamente absurdo. Absurdo. Andrés Felipe Arias puso en movimiento el agroingreso seguro que salvó al país de una crisis alimentaria, que agregó 1 millón de hectáreas a la débil frontera agrícola del país y 5 millones de toneladas de alimentos que todavía nos siguen dando equilibrio para que tengamos en la mesa comida suficiente. Y en lugar de aplaudir semejante gestión, lo tenemos en la cárcel como hombre peligroso. Ayer hubo audiencia en la que se pidió la libertad de Andrés Felipe Arias. La Procuraduría General de la Nación apoyó esa solicitud. No hay nada que justifique una medida de aseguramiento de ningún tipo contra Andrés Felipe Arias. Pero la Fiscalía insiste con el argumento que usted propuso y que sencillamente dice uno, esta Fiscalía es cómica. De puro ridícula se vuelve cómica.
es que si Andrés Felipe Arias ha hablado tanto desde la cárcel, ¿cómo hablará cuando esté libre? ¿Cómo le parece? La razón para tener a alguien en la cárcel es que habla mucho. ¿Y por qué habla mucho? Porque le preguntan mucho, porque es un personaje de la vida nacional, porque los periodistas lo llamamos. En parte, entonces, según la Fiscalía, somos culpables porque hemos pedido entrevistas con Andrés Felipe Arias, la última destinada a hacer un análisis con él de la economía colombiana, en la cual es un experto y respecto a cuyo tema escribió un libro, La Nueva Economía Colombiana, Sí. que es un libro de antología. Bueno, pero bueno. eso es un peligro para la sociedad. Eso sí, es un peligro sí. para la sociedad. Andrés Felipe Arias hablando del Producto Interno Bruto y hablando del teorema de la telaraña y hablando de la confianza del consumidor y hablando de la tasa de cambio, es un peligro para la sociedad. Esa es la fiscalía que tenemos. Vamos a ver el próximo martes qué decide el tribunal con respecto a esta detención absurda. Es que ese cuadro de Andrés Felipe Arias metido en una cárcel con su lindísima esposa, con Catalina, y con dos criaturitas, son dos niños, que todo lo que han visto de su papá es que está en un sitio de donde no puede salir porque está preso. ¿Y por qué está preso? Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. No hay nada que garantice o que explique una medida de aseguramiento de Andrés Felipe Bueno, Arias. ¿y qué me dice de la aseguradora del Estado que usando todo tipo de interpretaciones y artimañas se ha negado a cubrir a los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe como debería hacer a través de esa póliza? Porque es que además de calumniarlos y de perseguirlos, hay que arruinarlos. Hay que asfixiarlos, claro. Hay que arruinarlos, claro, hay que destruirlos. Entonces, la previsora no paga una póliza que tiene contratada precisamente para esos efectos. Y los que sufren persecución siendo uribistas no tienen el consuelo de un abogado que lo pague la póliza de seguros, sino que tienen que vender su casa y su carro o declararse en insolvencia para poder pagar un abogado. Esto es el colmo de la persecución oficial contra Álvaro Uribe Vélez. Pero el presidente Santos dijo ayer que estábamos hartos de odios. Sí, hartos. En eso tiene razón. Estamos hartos de odios. ¿Por qué los practica y por qué los promueve, señor presidente? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 13. Son las 6:26. Mario Gómez Estrada renunció a la Federación Nacional de Cafeteros, calificando como un verdadero golpe de Estado el que le dio el propio gobierno a la institucionalidad cafetera, en una inédita rebelión contra lo que está pasando arriba en el gobierno y en la Federación Nacional de Cafeteros. Renunció irrevocablemente este martes al Comité Nacional de Cafeteros el dirigente caldense Mario Gómez Estrada, uno de los más tradicionales hombres del café en Colombia. Produjo un documento con agrias críticas a la política cafetera del gobierno y a la federación. A esto también se sumó el Comité de Cafeteros de Caldas, en donde le pide la renuncia al señor Genaro Muñoz. Luis Genaro Muñoz. En la misiva expresó su inconformidad. Gómez Estrada en la misiva expresó su inconformidad con el manejo que le está dando al tema cafetero el señor Genaro Muñoz. En un mea culpa dice que todos nos equivocamos. Nosotros tuvimos éxito en convencer al gobierno sobre la gravedad del problema, comprobando la falta de equilibrio en el ingreso del productor. Los productores se sintieron abandonados. Gómez Estrada remata su escrito diciendo que se hace a un costado para permitir que los mecanismos democráticos de la caficultura comiencen a operar. Por lo tanto, me permito presentar renuncia irrevocable a mis funciones como miembro del Comité Nacional de Cafeteros. La Hora de la Verdad también tuvo acceso a la carta que le hizo llegar al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en donde también le renunció, sin posesionarse, al honor que le hizo hace varios días el presidente de la República,
designándolo en una alta responsabilidad para hacerle frente al desastre cafetero. Se desgrana la federación, doctor Londoño. La federación, bueno, esto es el Comité Nacional de Cafeteros, que es como si dijéramos la junta directiva de la federación, en la que toma asiento el gobierno nacional con varios ministros, sin que uno entienda por qué. Una organización privada la tienen que manejar los ministros. La disculpa era que eso administraba el Fondo Nacional del Café, que eran unos fondos semipúblicos, era la plata de los cafeteros que se dedicaba a mantener líneas aéreas y a mantener líneas marítimas y a mantener corporaciones financieras y bancos y empresas que producían papel y cuanta cosa había en Colombia con la plata de los cafeteros. De ese Comité Nacional renunció Mario Gómez Estrada porque fue el único que tuvo la dignidad de entender que con la reunión de Pereira se acabó la Federación Nacional de Cafeteros. Recordemos, estalló el paro cafetero. Sí, señor. Y estalló por razones que hemos examinado y que vamos a mirar ahora solamente con un indicadorcito. Al cafetero lo arruinaron, al cafetero lo volvieron pedazos. El cafetero que ha sido la base de la economía colombiana, sobre la cual la economía colombiana pudo crecer y llegar hasta los niveles que ha tenido hoy. Pues estalló el paro, el gobierno convocó a los dirigentes del paro, no llegó con ellos a ningún acuerdo, dijo que con ellos no conversaba y los echó, físicamente los echó de Bogotá, y dijo que no se reuniría más con ellos. Entonces se reunió con el Comité Nacional de Cafeteros, y en 6 horas llegó a un acuerdo con el comité, y los del paro dijeron, no nos gusta el acuerdo, y no nos atenemos a ese acuerdo, y para el demonio el acuerdo entre el gobierno y el Comité Nacional. Y siguió el paro. ¿Y sabe qué hizo el gobierno? Reunirse con los dirigentes del paro. Sí, señor. Destituyendo a la Federación y al Comité Nacional de Cafeteros. Exactamente. Y arregló con los dirigentes del paro. O sea que ellos ganaron. Ah, pero que ganaron quedaron, de arriba abajo. Y quedaron destituidos los, claro, los oficialistas. Y el único que lo entendió fue Mario Gómez Estrada. Exactamente. Partícipe de una política con la que nunca estuvimos de acuerdo, a la que siempre nos opusimos. Escribimos un librito que se llama Grandeza y Decadencia del Café. Sí, señor. Anticipando todo lo que iba a suceder. Pero le voy a dar un datico, William. Sí, señor. La evolución del salario mínimo de 1983 a hoy. Sí, señor. Es de 9.261 pesos a 589.500. Eso significa un aumento de 63.65 veces. El precio del café en el mismo periodo y calculándolo en 700.000 pesos, lo que no es verdad porque el precio interno del café está en 500 y larguitos. Estos 700.000 serán con la ayuda de los 140.000 pesos del gobierno. Supone un aumento de 50 veces. 50 contra 63.65. Sí, sí. Vuelta social, ¿no? Sí, señor. Pero si el café hubiera aumentado como el salario mínimo, hoy valdría una arroba 89.000 pesos, una carga 890.000 pesos, y los cafeteros estuvieran en bonanza. Así es. Entonces, ¿de qué se quejan los cafeteros? De que los arruinaron. Totalmente. ¿Y quién es el culpable de esto que está pasando? Una mala política oficial. Sí, señor. Ese es el resultado de 30 años de abandono del café. Bueno, Mario Gómez Estrada es el único miembro del Comité Nacional de Cafeteros que tuvo la sensibilidad y la dignidad de decir, nos destituyeron. Sí, señor. Aquí está mi renuncia irrevocable, Y hoy yo me voy. Claro, y hoy la presentará. Hoy la presentará ante el Seno. Barajar y volver a dar. Claro. Y hoy la presentará ante el Comité Nacional. Hoy. Nosotros tuvimos acceso a esta información de manera privilegiada. Y la compartimos con usted. Ya. Muy bien. Y el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas ya se pronunció.
diciendo más o menos estas cosas. Todos están destituidos, solo falta que tengan la dignidad que sí tuvo el doctor Mario Gómez Estrada de presentar su renuncia. Ese es un acto de caballerosidad y de pulcritud que hay que exaltar. El acto de caballerosidad de Mario Gómez Estrada no lo ha tenido el doctor Luis Genaro Muñoz, a quien destituyeron, pero es que un sueldito me parece que es de 60 o 70 millones de pesos mensuales. Creo que es más. Son bastantes razones, son razones muy atendibles, sí, claro, para pasar por debajo de las orcas caudinas, las orcas de la humillación. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos nuestros oyentes 6:33 en la mañana. ¿Qué le pasó, Jessica? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque está muy sonriente, Jessica. Ah, no, pues como todos los días hay que tener la mejor energía para iniciar. ¿Será que habemos papá o no? No habemos hasta papá. Ahora humo negro, ¿no? No. Sí, nada. Pues hoy nuevamente salió humo negro de la chimenea de la Capilla Sistina. Esto quiere decir que no se sabe quién será el nuevo papa. No ha habido acuerdo entre los 115 cardenales que hacen parte del cónclave que elegirá el sucesor de Benedicto XVI. Dos cosas hoy les traigo para que ustedes tengan muy presentes. La primera es que, según la normativa vaticana, para ser elegido papa son necesarios 2/3 de los votos. Al ser 115 los cardenales electores, el elegido necesita como mínimo 77 votos. El otro aspecto importante para destacar el día de hoy es que la Constitución Apostólica que rige todo este proceso del cónclave establece que hoy se celebrarán 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde, 2 fumatas al día. Ya contamos qué sucedió en la primera, humo negro. Estaremos pendientes de la segunda, que según indican hasta ahora los periódicos italianos, se va a realizar a eso de las 7 de la noche, hora de Roma. Terminamos esta noticia contándole a nuestros oyentes que los analistas, que son consultados por los periódicos más importantes del mundo, coinciden en que es muy probable que el cónclave sea muy breve, ya que los cardenales llevan analizando desde el lunes de la semana pasada el futuro de la Iglesia Católica y también llevan analizando de manera muy rigurosa las características que deberá tener el próximo líder de la Iglesia Católica. Por supuesto que yo estoy a la idea de que el Espíritu Santo iluminará a los cardenales y los llevará a votar como deban votar. Sentimentalmente le digo, Jessica, que tengo mi candidato. ¿Cuál? Y es bastante obvio. Es el canadiense que pasó por Manizales durante 14 años, me parece, como profesor en el Seminario Mayor de Manizales. Entonces, es un hombre que conoce esta tierra, que ama esta tierra, ama lo colombiano, la música colombiana, la comida colombiana. El canadiense lleva en el corazón a Colombia. Es que 14 años de su vida sacerdotal, cuando fue profesor de teología y profesor de filosofía, entiendo que también en el Seminario Mayor de Manizales, dejando un rastro de humildad, de amor, de sencillez, de compromiso, de sabiduría. Pues para mí es mi candidato. Si usted quiere, es que soy muy sentimental, bien pueda. Me gustan los boleros, me gustan ciertas cosas antiguas y las cosas nuevas también, pero seguiré siendo un sentimental y entonces me parecería emocionante que una persona que conoce, ama a Colombia, ha vivido entrañablemente esta patria, llegue a ser papa. Me parecería emocionantísimo. Pues yo le cuento que las apuestas se están inclinando por Angelo Scola. Las apuestas en Reino Unido, en Irlanda, en varios países de Europa dicen que él va a ser el próximo papa. El cardenal de Milán de 71 años que dicen que es muy próximo a Benedicto XVI, famoso por seguirle sus pasos intelectuales. Eso es lo que dicen hasta ahora las apuestas, pero no hay nada concreto. Vamos a ver hasta que salga el humo blanco que nos va a decir quién va a ser el nuevo líder de la Iglesia Católica. Hasta el momento no se sabe nada. Como esto no es un casino y esto no es con apuestas. Es increíble, yo estoy sorprendida. Los que entran como de ver las papas apuestas. salen como cardenales, acuérdense. Sale como cardenales, eso ha pasado. Solamente recuerdo un caso, el de el cardenal Montini, que cuando iba a entrar al cónclave, pasaba por una fila larguísima de gente que le decía papa, papa, papa. Y el cardenal Montini fue papa, Pablo VI. De resto, nada más. De Juan 23, nadie daba un peso por Angelo Giuseppe Roncalli.
Lo mismo de Juan Pablo II, ni se sabía que ese polaco existía. Bueno, a Le- Benedicto le- XVI, a Benedicto XVI sí le apostaban, ¿no? Pues muy poquito, le cuento que muy poquito. Entonces, bueno, pero ¿para qué hacemos más cábalas y para qué caemos en el mismo garlito y en las apuestas? Sí, y en las esperemos el cosas? humo blanco. Yo digo que no es mi favorito, es el candidato de mi corazón. ¿Cómo quisiera tener un papa que conoce esta tierra, que la ama, que vibra con esta tierra, que ha oído sus tiples, sus canciones, su música, que se ha nutrido de la comida que esta tierra produce? ¿Cómo me parecería hermoso? El candidato huele. Bueno, pero le digo, eso es una posición sentimental. No es que quiera ni es que sepa que hay cardenales que... Nada. Ha figurado en la lista de los papabiles Sí. y yo quiero un papabile que ame a Colombia, ¿o El no? brasilero, el canadiense, el de Ghana y el italiano. Esos Sí, son pero los probablemente cuatro los fuertes. otros no sepan dónde queda Colombia. En el Brasil confunden a Colombia con Bolivia. ¿Usted sabía eso? No. Ah, sí. Ah, sí. sí, Ah, la ¿eso? Bolivia. No, hombre, Colombia. Ah, Colombia. No, ellos no tienen ni idea dónde queda Bolivia ni dónde queda Colombia. Entonces, No, ni idea. me quedo con el canadiense.